Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ave Mamá. Bueno, pues aquí estamos un día más y además traemos un tema que es muy interesante porque, no sé, ¿alguna vez has pensado que tu hijo puede tener altas capacidades? Pues hoy vamos a descubrir si pudiera ser así. Y para eso contamos con la psicopedagoga Susana Marcos, quien además dirige un centro de atención de niños con altas capacidades en un pueblito de Alicante, que no recuerdo muy bien su nombre, pero ella nos lo va a explicar muy bien. Lo que sí que recuerdo es el nombre del centro, que es Educorienta. Susana, bienvenida a mi mamá, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Susana, exactamente, ¿dónde está el centro? Bueno, el centro que dirijo está en Almoradí. Almoradí es un pueblo del sur de Alicante. ¿Cómo poder detectar si nuestro hijo o hija puede tener altas capacidades? Bueno, depende de la edad, ¿vale? Sí es cierto que también depende de la información que tengamos, si tenemos referencias, si hemos tenido otros hijos, ¿no? Previamente, si tenemos más información sobre otros niños, sobre el desarrollo que llamamos normotípico. Entonces ahí es cuando uno puede ir haciendo algunas comparaciones, ¿no? Cosas que le pueden llamar la atención que no han encontrado en otros niños con los que se hayan relacionado. Sobre todo son cuestiones relacionadas con los razonamientos, a veces con el lenguaje, la construcción de las frases, los razonamientos verbales, la memoria, el razonamiento lógico, ¿vale? Todo esto se ve muchas veces pues simplemente en los diálogos, pero también en el juego. Una imaginación muy rica muchas veces que se asocia con la creatividad. Todo esto no tiene por qué aparecer en la etapa más temprana, ¿no? Que a veces también hay como cierta confusión, que si no aparece estos indicadores de manera precoz, luego no puede manifestarse en otro momento del desarrollo. Sí, sí puede, pero es bastante habitual que se manifiesten pues en los primeros años de vida, ¿vale? En algunos casos donde esto ya es un poquito más extremo, podríamos decir, pues a veces es muy llamativo, pues que entran ya al cole sabiendo leer o reconociendo muchas letras, ¿vale? Pero no todos los que no hacen eso no tienen altas capacidades, ¿vale? Porque a veces también parece que si no se llega a cierto extremo, no se tienen, y sí. Lo único es que son indicadores. No puedes confirmarlo hasta que no se le realiza una evaluación psicopedagógica. Bienvenida, Ben Mamá, Susana. Hablas, ¿no? de diferentes aspectos que aparecen en los diferentes momentos de la infancia, ¿no? Pero a términos así más generales, ¿no? ¿Cuál dirías que es la edad a la que debería diagnosticarse, ¿no? Entre comillas, o hacerse los estudios y demás y averiguar si realmente es un niño o una niña con altas capacidades? Ujú. Bien, pues bueno, sobre la palabra diagnóstico ahí hay un debate, porque diagnóstico se utiliza normalmente para el ámbito de la salud. También es cierto que diagnóstico se puede utilizar en el ámbito educativo, de la pedagogía, incluso en la psicopedagogía, pero con una connotación diferente a la sanitaria, ¿vale? No es un trastorno las altas capacidades, sino que es una una forma de funcionar, ¿no? Pero no tiene por qué ser algo patológico. Bien, entonces normalmente hablamos de identificación en esos términos, aunque ya digo, el término diagnóstico también es una acepción que con sus matices se puede explicar académicamente, se puede entrar en esa profundidad, pero entiendo que ahora mismo no es el contexto. Entonces, en los distintos, o sea, ¿cuándo es el mejor momento? El mejor momento es cuando tú tienes la información, es decir, cuando tú lo detectas. Si tú lo detectas antes de que entre al cole, pues ya es interesante que cuando vaya a entrar al cole puedas informar al profesor, a la profesora, de que has observado
esos indicadores. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana se está haciendo un nuevo protocolo para la identificación dentro del sistema educativo, y dentro de ese protocolo va a establecerse, que ya estaba previamente, pero de forma más explícita, pues que desde el inicio de la escolaridad puede identificarse un niño, un alumno dentro de la escuela como que tiene altas capacidades, para poder ofrecerles los apoyos necesarios o las estrategias metodológicas, mejor dicho, necesarias. ¿Vale? Entonces, realmente entiendo, ¿no? que parece como que debemos poner una edad de corte ahí, pues los 3 años, los 6 años, los 12 años, pero realmente es cuando tú detectas que hay una necesidad. Cuando ¿Y realmente... puedes, Susana, profundizar un poco más en cuáles son esas señales, ¿no? Porque hablas de buena memoria, saber un poco las letras antes de tiempo, compararlo con otros niños, pero si no tenemos ese, por ejemplo, si no tiene más hermanos, ¿no? Si a lo mejor tampoco tiene primos, ¿cuáles serían, ¿no? Un poco más en profundidad esas señales, eso que nos alerta? A ver, pues en mayor profundidad, ¿sabes qué pasa? Que hacer generalizaciones es muy arriesgado. Vale, entiendo que a veces a nivel divulgativo es importante hacer llegar, ¿no?, toda la información, pero lo que yo me suelo encontrar es que incluso en entrevistas que he dado o en ponencias que he dado, cuando he hablado de una relación de características, de todo esto, y luego me han escuchado personas que quizá han tenido también, porque existen mucho, comorbilidades o dobles excepcionalidades, y dicen, pues nunca me habría imaginado yo, escuchándote, ¿no?, que después mi hijo o mi hija pudiese tener alta capacidad con otra cuestión, TDAH, autismo, dislexia, otro tipo de cuestiones, porque no sé, o un retraso del desarrollo en el área verbal a veces, porque no lo estaba viendo, ¿no?, con lo que me estabas diciendo. Claro, es que a veces ocurre que también pueden haber perfiles combinados, ¿vale? Entonces, ahí es importante también tenerlo en cuenta, que es un funcionamiento, pues, neurobiológico al final también complejo, que en cada uno se manifiesta de una manera diferente, que puede traer, pues venir como acompañado, entre comillas, de otras dificultades asociadas o no, ¿vale? Y claro, en cada uno se manifiesta de una forma concreta, particular, pero siempre si pudiéramos poner el acento en algo, y entiendo que yo lo hago porque al final soy psicopedagoga, entonces pongo el acento en el aprendizaje, ¿vale? Entonces son niños o niñas que cuando están como predispuestos a aprender, tienen una necesidad mayor de aprender. Tú los ves, los observas y están incluso pues en la mirada, en lo atentos que están, en la observación, en cómo son como esponjas, absorben toda la información del entorno a una mayor velocidad, con mayor profundidad, hacen mayores conexiones. Vale, lo de los razonamientos que decía son las asociaciones entre ideas. Entonces, todo esto lo vas observando. Ya te digo, es difícil que para una mamá o un papá que no tiene ninguna referencia, yo entiendo que pueda ser difícil, ¿no? Porque no tiene un baremo, no tiene con qué comparar. Y entonces esto a veces lo que ocurre es que se detecta en la escuela. Cuando a lo mejor el profesor o la profesora sí ha recibido una formación y tiene la información y la formación para saber identificarlo, entonces es cuando a veces pues llaman a la familia y le dicen, hemos observado estos indicadores en tu hijo o en tu hija y queremos proponerle para hacer una evaluación psicopedagógica y bueno, confirmar, ¿no?, estas intuiciones que tenemos los profesores. O sea, que entiendo que las familias, los padres y las madres no son profesionales, entonces muchas veces se les escapa esto. Y luego también yo creo que una cosa que también pasa es que cuando tú cuentas, pero es que mi hijo con 2 años
que es capaz de leer, esas son cosas de la madre, lo está mirando como buenos ojos, o es que mi niño es muy chico y ya hablaba hasta por los codos. Eso no hablará nada, pero la madre porque vamos, que yo lo conozco casos que no te creen, que dicen, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser posible? También hay como mucho escepticismo de que sea una cuestión subjetiva, como padres que lo estás viendo, como que quieres hacer destacar tu hijo más que una cuestión objetiva de que realmente existan ahí escondidas unas altas capacidades. Susana, a mí me gustaría que explicaras un poquito más en qué consiste esa evaluación psicopedagógica que se le hace al niño cuando, bueno, pues se sospecha que puede tener altas capacidades. Pues esa evaluación psicopedagógica consiste en pruebas de inteligencia, pruebas donde se evalúan las funciones cognitivas, los razonamientos tanto no verbales o lógicos de ese tipo, el razonamiento fluido que llamamos, como los razonamientos verbales, ¿vale? Entonces, con una serie de pruebas pues estandarizadas que llamamos, una serie de pruebas de inteligencia en concreto o que tengan, que exploren esas funciones cognitivas, te dan pues unas puntuaciones que lo ponen en relación con otros niños de su misma edad, ¿vale? Por otro lado, depende también de la edad. A cada edad hay un número de pruebas disponibles en el mercado, ¿vale? Entonces, también se explora el área de creatividad y también se explora el área, llamémosle, pues, o de personalidad, que cuando son muy pequeñitos, pues es muy difícil, pero sí ya pueden evaluarse como otras necesidades, ¿vale? Necesidades de tipo socioemocional. También es interesante poder incluir algunas pruebas de madurez neuropsicológica, también dan mucha información, de funcionamiento ejecutivo, ¿vale? Entonces, dependerá pues de la edad y a veces se utiliza la palabra parsimonia, ¿no? De lo parsimonioso que queramos hacer la evaluación, es decir, con el mínimo de intervención obtener una mayor información. Pues dependiendo de esa parsimonia o de una profundización, ¿no? de algo que quieras como muy exhaustivo, será más larga la evaluación, durará más sesiones, se incluirán un mayor número de pruebas o no, ¿vale? Pero normalmente intentamos evaluar al menos esas áreas, que serían como las básicas. Y Susana, a mí me gustaría preguntarte, ¿está el sistema educativo español preparado para acoger a estos niños con altas capacidades, apoyar a estos niños con altas capacidades y juntos sacar su máximo potencial? Pues a ver, es un desafío, o sea, es un desafío, pero es un desafío a nivel de diversidad. O sea, creo que el desafío está en atender la diversidad. La diversidad dentro de un aula, que suelen haber un número grande de alumnos, unos 25, 30 alumnos normalmente, para un solo profesor, pues a veces el desafío está ahí, en poder atender la diversidad que se le presenta al profesor dentro del aula y poder dentro de ese mismo aula quizá tiene perfiles muy diferentes, tiene a lo mejor uno o dos alumnos con altas capacidades, otros con autismos de distintos grados, dislexias, normotípicos, que ya lo pongo entre comillas, porque realmente tampoco sé, o sea, todos somos, ¿no? Al final diversos y únicos y entonces creo que la cuestión está en ver el enfoque, ¿no? Desde el centro educativo con las herramientas que ya te puede dar la administración, ¿no? Vamos a ver qué tipo de centro queremos, ¿no? Vamos a ver qué metodologías podemos ofrecer, ¿no? Podemos utilizar para que podamos atenderlos a todos en su diversidad, a unos, a otros, ver cuáles son las potencialidades de cada uno, cómo pueden aportar esas potencialidades al grupo, cómo es el perfil de cada uno. Hay perfiles más solitarios, otros más cooperativos, cómo hacemos para que todo esto encaje y no hayan estas situaciones tan dolorosas, ¿no? Que pueden haber de rechazo,
a nivel social, ¿no? De que en cuanto se detecta la diferencia, o se rechaza, o se ataca, Entonces es como ver de qué manera poder desde una filosofía de la educación, porque al final es importante entrar en reflexionar cuál es la filosofía educativa que se quiere, a la que uno se quiere acoger, y desde el propio plan de centro educativo ver cuáles son tanto la sistematización en la detección de los potenciales de cada uno de nuestros alumnos, las áreas fuertes, las áreas en desarrollo, y ver de qué manera, con todas las metodologías disponibles que hay muchísima formación para ello, poder atender mejor. También solicitar siempre más recursos, ratios más bajas, quizá varios profesores por aula, poder hacer agrupamientos flexibles, es decir, que puedan, que la inclusión no quiere decir solo todos juntos y en masa, sino poder hacer agrupamientos en momentos determinados, pues por intereses, por aptitudes, aunque sean de diferentes cursos, ¿vale? Entonces hay muchas formas de hacerlo. Susana, ¿y siempre es recomendable adelantar de curso al menor que, digamos, tiene altas capacidades? Porque, por ejemplo, yo conozco un caso, ¿no?, de un chico al que, le identificaron que tenía altas capacidades, lo han pasado de curso, está más integrado a nivel, digamos, cognitivo, pero a nivel social lo lleva fatal porque ha salido de su grupo de amigos, ahora está como apartado. La verdad es que lo está pasando bastante mal a nivel eso de interrelación social, ¿no? ¿Cómo hacemos? A ver, el salto de curso es el último escalón, ¿no? Podríamos decir. Si todo lo demás no ha funcionado, puede funcionar eso, pero hay que ver el caso particular. Mira, yo me he encontrado flexibilizaciones, que es como se llama, flexibilización de curso, que han funcionado muy bien. También depende mucho del centro escolar, es decir, de qué puede ofrecer el centro escolar en ese momento. Hay veces que el centro escolar no se plantea un cambio metodológico, un cambio de este tipo que te he comentado, y lo único que le pueden ofrecer al niño en ese momento, pues porque a lo mejor en ese centro hay muchísima diversidad, o sea, el nivel del aula es muy bajo por lo que sea, porque tienen muchos niños con falta del idioma, ¿no? del idioma español o con perfiles muy diversos y han optado por bajar el nivel, y a lo mejor el niño está como ansioso, y finalmente por una cuestión de prevención, ¿no? Incluso pues, a nivel de salud, y de que si no va a estar todo el rato distraído, absorto y en su mundo, deciden al final pasarlo de curso, porque el propio centro no tiene otra opción, nada más que ofrecerle, pero no porque sea lo mejor, ¿entiendes? Entonces, si hay muchas formas de hacerlo, no hace falta llegar a la flexibilización si hay otras alternativas, pero es cierto que hay que implicarse con esas otras alternativas. Y el concepto de inclusión se ha entendido mal muchas veces. Y la inclusión a veces se ha entendido como que no es viable bajo ningún concepto ni circunstancia ningún tipo de separación del grupo, ¿vale? De que es un grupo, es un todo, y no hay manera de hacer ningún tipo de... Y realmente es un poco absurdo enfocarlo así, porque la inclusión dentro del estilo de esta filosofía educativa de la inclusión se pueden utilizar otro tipo de estrategias. Y una de ellas, por ejemplo, son las agrupaciones flexibles, donde niños de distintos cursos se agrupan, no para siempre, determinadas horas o para hacer determinados proyectos, ¿vale? Unas horas al día. O sea, lo que sí que es necesario es que desde el centro educativo se tengan en cuenta todas las posibilidades, y la organización del centro prevea estas distintas formas de agruparse, en qué momentos. ¿Para qué? Para que ellos tampoco se sientan excluidos de su grupo clase,
no se sientan que se están perdiendo algo que está ocurriendo ahí y que se tienen que ir. No, sino que todo sea como más normalizado, que entre dentro de las dinámicas habituales del centro, ¿vale? Esto de que tú puedas hacer trabajos con con alumnos de otros cursos y no pase nada, ¿vale? Y Susana, ¿cómo apoyamos también por otro lado a esos padres con hijos con altas capacidades para que también desde casa, bueno, pues puedan ayudar a su hijo a sacar el máximo potencial? Yo creo que, corrígeme si me equivoco, una de las grandes preocupaciones, por decirlo de alguna manera, que tienen padres con hijos de altas capacidades es todo el tema que se ha vendido como la frustración de ese niño, el fracaso escolar que suele ser más alto frente a otros niños, que al final digamos que cuando piensas a un niño con altas capacidades, ¡oh, wow! Pero sin embargo, a nivel de productividad, cuando ese niño crece, pues puede ser incluso perjudicial. Entonces, ¿cómo desde casa también apoyamos a esos padres para que vean en sus hijos que realmente es algo maravilloso el tener altas capacidades y el poder potenciarlas para llegar hacia arriba y jamás hacia abajo, digamos, que esas altas capacidades no los arrastren, sino que los eleven? A ver, es que creo que entiendo la pregunta, pero a veces cuando pensamos en las altas capacidades pensamos en su rendimiento y en su explotación, ¿vale? En términos como de productividad empresarial. Y a mí eso no soy de esa filosofía. Quiero decir, no es lo que tú hayas dicho, pero muchas veces se ve así, como intentar como elevar al máximo rendimiento sus capacidades. Eso lo que crea es unas expectativas que también ocurre por parte de los profesores, de rendimiento excelente. Sí, Esa pero es- discúlpame que te corte porque exactamente no es a lo que me refiero. Yo a lo que me refiero no es, digamos, a que el niño termine siendo un cirujano en el mejor hospital del mundo. No, yo lo que me refiero es a toda esa parte emocional del niño. Es decir, cuando una persona a lo mejor no siente que encaja dentro de la sociedad por X motivo que no se le está dando lo que ese niño necesita, se llega a una frustración, a una desmotivación y al final a no sentir que encajas dentro de la sociedad y al final claro, te afecta emocionalmente. claro. Independientemente de que trabajes de fontanero, de barrendero, de banquero, de actor, eso me da igual, digamos. O sea, no hablo de productividad en el sentido de excelencia o el que más ha conseguido a nivel socioeconómico, sino de un trabajo y un producto interno como persona. Sabes, que tú Claro. te sientas como una persona, bueno, pues que te veas con una imagen de ti mismo positiva, con una autoestima positiva, que te sientas que perteneces a un grupo de referencia, que sabes que no te sientas aislado e incomprendido. Claro. A ver, ahí también cuando estás dentro de una de las... O sea, lo que quiero decir es que de partida, si tú tienes una diferencia, te vas a sentir diferente, ¿vale? Entonces, ahí hay una cuestión en la que si tú tienes una percepción incluso, ¿no?, de la realidad, si tú necesitas hacer conversaciones más profundas, conectando más temas, haciendo y no encuentras tantas personas con las que poder hacer ese tipo, ¿no? Con quien poder compartir todo eso, obviamente tú vas a ir teniendo una imagen de ti, de que eres diferente. Claro que se puede acompañar ese proceso y es muy importante acompañar ese proceso. Es importante también poder encontrar otras personas, ¿no?, como tú, que eso también ayuda mucho. Entonces, en las asociaciones, en los centros como el mío o en otros, en estos agrupamientos, ¿no?, flexibles que hablábamos, pues son oportunidades en las que tú puedes encontrar personas que tengan unas características parecidas a las tuyas y que al menos puedas ver como un reflejo de ti mismo. Nunca va a ser igual que tú, porque cada uno es diferente, pero al menos un reflejo de ti mismo. Entonces, el grupo siempre viene bien, como porque somos sociales, entonces siempre viene bien poder encontrar similares a ti. Pero luego también lo que yo decía, que quizá, a ver, malinterpretado la pregunta de la compañera, pero sí que lo quería decir, aunque no fuese exactamente la pregunta, lo quería reflejar
porque a veces es un poco lo que hay como en el fondo, ¿no? En el fondo y como, bueno, se espera de ellos ciertos rendimientos que no tienen por qué ocurrir y eso tampoco significa que hayan desaprovechado nada. Es una elección, ¿vale? Es una elección personal. También basada en sus intereses y es importante también, ¿no? Entender esos intereses. Incluso cuando tienes unos rendimientos excelentes, si no los intereses no son, entre comillas, los que se esperan de ti, a veces también se te juzga, que ha ocurrido recientemente, que yo he leído la noticia con el alumno de selectividad de Madrid que eligió, creo que era una carrera de humanidades, una carrera de algo clásico, lenguas clásicas o filología clásica, algo así, Griego, y creo. vale, se le echaron encima. Y entonces, ¿por qué? Quiero decir, yo con mi nota, con mi inteligencia y con mis capacidades hago lo que quiera. No tengo la obligación de demostrarle nada a nadie, ni tengo por qué cubrir las expectativas de nadie. Entonces, es importante también, uniéndolo con lo segundo que ha dicho ella, esa autoconfianza, ¿no? El poder decir, no, es que yo no quiero hacer lo que tú esperas de mí, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y entonces, eso sí que se puede acompañar en la familia y ese acompañamiento se hace también como no teniendo unas expectativas marcadas, ¿no? Como no prediseñando su futuro porque tenga unas altas capacidades, sino dándole seguridad, observando cuáles son sus puntos fuertes, sus intereses. Y entonces, basándonos en sus intereses, ir acompañándole, dándole oportunidades y reafirmando ese convencimiento en qué te gusta, qué te interesa, qué se te da bien, qué te apetece hacer, ¿vale? Todo eso. Ahora, el esfuerzo, obviamente, es importante. Todo, quiero decir, a veces, pues cuando aprendes con facilidad, también puedes caer, ¿no? en la trampa de que las cosas son fáciles y no requieren de esfuerzo. Y ahí es donde venía a veces, creo que lo que comentaba ya, la frustración. Claro que hay frustración cuando algo no me sale a la primera. Y entonces a lo mejor yo identifico, pues a lo mejor no valgo para eso, porque estoy acostumbrada a que otras cosas me salgan a la primera. Y entonces es cierto que a veces el dilema de los padres es, ¿le sigo empujando a que lo intente muchas más veces en esto o no? Pues va a depender de muchas cosas. Es un interés genuino que tienen eso o que tenían eso y de repente lo he intentado, no se le ha dado bien y ha echado marcha atrás o no, o era algo que estaba probando sin más y, o sea, es como estar observando, ¿no? Todo el tiempo observándolo, ir viendo, ir probando qué cosas están dentro de su zona de desarrollo próximo, que llamaríamos, ¿vale? El ir empujando y obviamente pues todo lo que podamos reforzar a nivel pues de hábitos, de ese ánimo, tú puedes, claro que te cuesta esfuerzo, te da pereza, el reconocimiento de emociones, las emociones desagradables, la pereza, el aburrimiento, todo esto también es importante, ¿no? Como que lo vaya reconociendo, integrando y viendo, ¿no? Cómo le hago frente a cada una de esas emociones, porque son emociones que uno no está acostumbrado, ¿no? a tener o se las quiere quitar de encima muy rápido. Ahí quizás es donde entiendo que me decía, ¿no? Tu compañera, cómo poder... pero a excepción de unos cuantos, ¿no? Ahora no puedo hablar de porcentajes, pero de un porcentaje que puede tener también una alta sensibilidad y que todas estas emociones las vivan de manera muy intensa y con mucho desagrado, hay otro porcentaje que no es así y que incorpora unos hábitos de trabajo. Realmente, Susana, son recomendaciones, ¿no? O consejos que se puede aplicar a las altas capacidades, pero también en general a la educación, ¿no? El acompañar a los hijos en su educación y no transmitirles unas expectativas, ¿no? Una serie de cosas que, bueno, que realmente sirven para cualquier aspecto educativo, ¿no? Tú sabrás mejor que nadie. Nos vamos a ir despidiendo.
Sí que antes quería también comentar, ¿no?, que además de ser, como ha dicho mi compañera, directora de un centro, pues también eres profesora asociada en la Universidad de Nebrija en un máster de altas capacidades, ¿no? Entonces, sí que quería que ya, y con esto nos despedimos, destacaras la importancia que tiene para los profesionales, ¿no? Formarse, estar preparados como maestros, como profesores, como desde el otro lado, ¿no? En esas diversidades, ¿no? Ujú. Claro, porque al final la familia, o sea, la familia no tiene por qué tener estos conocimientos, que era lo que decía al principio, y se ponen las expectativas en los profesionales, ¿no? Son en quienes delegamos de alguna manera, ¿no? En todas estas cuestiones. Claro, los profesionales, cuanta más formación tengan, mejor preparados van a estar para poder identificar y poder atender. Entonces, siempre es recomendable que si en general los profesores, ¿no? En general sí es recomendable que se formen en todas las diversidades, en todas las, bueno, pues es que sé que muchos de ellos dicen es que no queremos etiquetas, pero bueno, las etiquetas de momento, igual que sirven en las redes sociales para filtrar, para tener, ¿no?, como un filtro pues también nos sirven en esto, para filtrar y decir, bueno, ¿qué sabemos ya de qué es lo que hay que hacer con este perfil? Pues ya tenemos, ¿no? Investigaciones, ya tenemos pues resultados, cosas que han funcionado, y es una manera también de filtrar, ¿vale? Y de tener esa información filtrada. Y cuanta más formación tengan, pues mejor van a poder atenderlos y mejor va a poder ser también esa relación familia-escuela, porque también ahí es importante tener una buena relación. Muchas gracias, Susana, muchas gracias por haber estado aquí en Ven Mamá. Y bueno, ustedes pues ya lo saben, pueden seguir viendo el contenido que hacemos en nuestros vídeos, pueden si quieren suscribirse y sobre todo se cuidan. Hasta la próxima. Muchas gracias.